Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a su canal de contenido cristiano para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Y bien, continuando con las enseñanzas acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ahora vamos a hablar de la persona cuando llega a los caminos del Señor. Para ello vamos a tener una lectura inicial en el Nuevo Testamento, en la carta a los Corintios, más específicamente la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17. Y dice de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Bien, amados hermanos, esta es una lectura clara de que la salvación es netamente y solamente por gracia. La gracia es un favor de Dios hacia los hombres inmerecidos. El hombre, una vez que cayó en pecado, ya era digno de muerte, ¿verdad? Y no era digno de salvación. De tal manera que el hombre no tenía o no tiene recursos, de ninguna manera puede pagar la salvación, más que con el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Es importante entonces reconocer que cuando venimos a los caminos del Señor, cuando Dios toca nuestros corazones, cuando permite, ¿verdad? Como dijo nuestro Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo yo soy un camino entre otros, no dice yo soy el camino, y no dijo yo soy una verdad, no, yo soy la verdad absoluta y completa, ¿verdad? Nadie viene al Padre si no es a través de mí, dice nuestro Señor Jesucristo. En el momento que oímos el Evangelio de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y creíste, pues allí surge en nuestro corazón, surge algo espiritual, surge algo extraordinario, la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Poniendo en nuestros corazones arrepentimiento. Y es allí que somos sellados con el Espíritu Santo, ¿verdad? A partir de ese momento comenzamos una nueva etapa en nuestras vidas, ¿verdad? Ahora, de personas que desconocíamos los asuntos de Dios o su palabra, entonces venimos a caminar con Cristo. Pero como el niño recién nacido, como la madre cuando da a luz a su hijo, ¿verdad? Es necesario que lo alimente con el verdadero alimento que le corresponde en esa etapa de recién nacido. Pues así somos nosotros en el Señor. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En ese momento venimos a ser nuevas criaturas y somos bebecitos delante de Dios. Ojo, estamos completos en el Señor, solamente nos hace falta crecimiento, lo declara Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 9 en adelante. Dice, porque en Él habita, hablando de nuestro Señor Jesucristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Cristo, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Así que no nos hace falta nada más que crecer en el Señor. Es importante entonces que el individuo, cuando viene a los caminos del Señor, la persona, hombre, mujer, es importante que llegue a este libro, que llegue a las Sagradas Escrituras, teniendo en cuenta que el crecimiento lo va a dar Dios conforme Él va alimentando su espíritu, leyendo la palabra de Dios, la palabra de verdad. Pues así como el arquitecto, como el ingeniero, como el doctor, cualquier otra disciplina que usted se pueda imaginar, pues estas personas no ejercen sino hasta que se gradúan. Pero es lamentable decirlo, pero es muy notorio que en la actualidad hay muchas personas engañadas, hay muchas personas mal instruidas,
hay muchas personas presas o prisioneros de dogmas de hombres, ¿verdad? ¿Por qué? Por desconocer la palabra, por ser mal instruidos pues en alguna, en la palabra netamente, ¿no? Y entonces sacan de la Biblia cualquier doctrina que vaya de acuerdo a su pensamiento. Pero tenemos que entender que para venir a las Sagradas Escrituras, en primer lugar, las Sagradas Escrituras son el pensamiento de Dios. Y que, si bien es cierto que la escribieron literalmente, aproximadamente unos 40 hombres, ¿verdad?, orientales, esos 40 hombres entre sí, algunos se conocían y otros no, pero estos hombres hablaron y escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo, teniendo en cuenta que la palabra de Dios, como dice Pedro, no es de interpretación privada, porque esta profecía no vino por voluntad humana, sino que estos hombres, como ya dije, ¿verdad?, hablaron y escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, cabe destacar, ¿verdad?, de que estas personas eran orientales, allá en el Medio Oriente. Nosotros, acá en Venezuela, desde donde estamos transmitiendo, ¿verdad?, somos occidentales, estamos en la parte oeste del globo terráqueo. Estamos en la parte oeste, ¿verdad?, u occidente, pues, en Sudamérica. Entonces, es importante destacar las costumbres de esas personas orientales, que son muy diferentes a las costumbres que tenemos nosotros los occidentales. Por ejemplo, usted consigue muchos pasajes en el Nuevo Testamento acerca del lavamiento de los pies. Usted consigue muchos pasajes acerca de el mismo bautismo. ¿Por qué? Porque eran costumbres de esa área, eran costumbres de esas personas. De tal manera, amado hermano, amado amigo, haciendo primero esta base de que la interpretación de la Biblia la da el Espíritu Santo. Ojo primero, la interpretación, la sabiduría y el conocimiento y la revelación de la palabra de Dios la da el Espíritu Santo. Pero es importante que nuestro Dios nos dota de conocimiento y nos dota de algunos tips para interpretar las Escrituras. En primer lugar, como son hombres occidentales, tienen costumbres diferentes a las de nosotros, entonces es importante saber que las Sagradas Escrituras es un libro oriental y que tiene divisiones básicas. El apóstol Pablo le decía a Timoteo: procura con diligencia presentarte delante de Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, ¿verdad?, que traza bien la palabra. La palabra trazar significa dividir, que hace divisiones bien en las Sagradas Escrituras. Como nosotros sabemos, las Sagradas Escrituras tienen una división muy básica, que todo el mundo la conoce: Antiguo y Nuevo Testamento. Esto es importante entonces reconocer cuando venimos a las Sagradas Escrituras en dónde estamos leyendo. Primero, ¿quién lo dijo? O sea, ¿quién escribió lo que usted está leyendo? ¿A quién se lo escribió? ¿En dónde lo escribió? ¿Y para qué lo escribió? Esto es importante, que estos tips muy básicos nos enseñan, ¿verdad? Y que tenemos que estar muy pendientes del contexto, porque no podemos leer ni siquiera un versículo aislado de los demás versículos, ni aún así, en el contexto histórico, tampoco pudiéramos leer un solo capítulo aislado para sacar un contexto. Esto es importante reconocer entonces que producto de eso, personas que desconocen este sistema de lectura o esta forma de leer las Escrituras, como así lo demanda nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, de que su mensaje sea preciso y conciso e indubitable, que no haya duda alguna. Sin embargo, Él advierte en su palabra que en los postreros tiempos vendrán falsos maestros, falsos engañadores, falsos cristos. Pero ¿qué debemos hacer nosotros los hombres de Dios? Bueno, estudiar la palabra, estudiar las Sagradas Escrituras, porque el único parámetro que tenemos para juzgar todas estas falsas doctrinas o estos vientos de doctrina, como dice Pablo, ¿verdad?, es por medio de su palabra. El apóstol Pablo,
en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, verso 11, decía, mejor dicho, lo decía Lucas escribiendo. Lucas fue el que escribió el libro de los Hechos, pero se refería al apóstol Pablo cuando Pablo predicaba en Tesalónica y decía que los hermanos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque estas personas oían al apóstol Pablo, oían sus predicaciones con mucha prontitud y solicitud, ¿verdad? Pero además de ello, después que oían, ellos eran muy diligentes, como debe ser todo hombre de Dios y toda mujer de Dios, en escudriñar las Escrituras, de tal manera que usted tiene que juzgar lo que alguien le dice, tiene que sopesar los espíritus, como dice Juan, ¿verdad? Entonces los hermanos de Berea eran tan nobles, o eran más nobles que los de Tesalónica, porque ellos oían con prontitud la palabra, pero también se iban a los pergaminos para ver si estas cosas que se les decían era verdad. Recuerde que los judíos llevaban un registro muy ordenado en cuanto a sus días, en cuanto a sus leyes, en cuanto a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a ellos les fue confirmado, les fue confiado la palabra de Dios. Eso viene de Dios, de que ellos hayan escrito las Sagradas Escrituras, porque ni una hoja de los árboles se mueven sin que sea la voluntad de Dios. De tal manera que estos hombres escribieron con su puño y letra, pero siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y es aquí, hermano, en donde va a crecer el cristiano, leyendo la palabra de Dios. Es lamentable decirlo, pero en la actualidad se convierten 20, 30 personas, 15 personas, 10 personas, etcétera, lo que sea, el número que sea, y lamentablemente se le empiezan a poner dogmas de hombre, a implantar normas, a implantar ordenanzas que son de hombres, que no tienen nada que ver con las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Cuando lo que se debiera hacer en primer lugar es instruir al hombre, capacitarlo para que el hombre comience a saber cuál es la buena voluntad de Dios para su persona, cuál es el propósito de Dios que tiene con su vida. El apóstol Pablo dice en Efesios 1:17, ¿verdad? Yo he pedido o yo he orado al Dios de la gloria, al Dios de nuestro Señor Jesucristo, para que dé espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que os sepáis a qué esperanza fuisteis llamados. De tal manera, hermanos, que el propósito que quiere Dios en nuestras vidas, recuerde que Dios no necesita nada de nosotros absolutamente como una cosa, como si Él necesitase de algo, ¿verdad?, para subsistir. Absolutamente no. Hechos 17:24 dice, el Dios que hizo los cielos y la tierra, ¿verdad?, el Dios que creó todas las cosas, que no mora en templos hechos de manos de hombre, ni necesita de nada, ni es honrado por manos de hombre como si Él necesitase de algo, sino que Él es el que da vida y aliento a todos, y Él es el que nos sustenta. Entonces, amados hermanos, Dios quiere, lo que sí quiere Dios de nosotros, que Cristo Jesús, su Hijo amado, se forme en nuestros corazones, ¿verdad? ¿Para qué? Para que andando con el Señor, ya tenemos la garantía del Espíritu Santo, y formándose Jesús en nuestras vidas, pues entonces nosotros vamos a caminar decentemente delante de Dios y de los hombres. Ojo, esto no significa que no seamos pecadores. Juan, lleno del Espíritu Santo, dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecados que no son de muerte. Si alguno ve a su hermano pecar, él orará, esta persona que ve al hermano pecar, orará y Dios le levantará. Pero yo digo que hay pecados que no son de muerte, dice Juan. ¿A qué pecado se refiere Juan? Ya pecados de muerte sabemos a qué hacen referencia: lascivia, herejía, idolatría, fornicación, adulterio, asesinato, homicidios, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son pecados que son de muerte. Porque teniendo conocimiento ya de la palabra de Dios, ¿verdad?, no vamos a cometer esas acciones. Ahora, los pecados que no son de muerte son los pecados que cometemos en la cotidianidad. De repente en nuestro trabajo, de repente se nos dice algo,
De repente puede salir una palabra corrompida de nuestra boca. Sin embargo, el buen cristiano, el que está convertido de verdad, bueno, clamará a Dios, pedirá perdón, obviamente, no agarrando esta libertad y decir, oye, yo soy cristiano, yo puedo pecar y me arrepiento. No, si piensas de esa manera, no pierdes tu salvación, sino que nunca la obtuviste. Entonces, el que piensa de esa manera, pues realmente no es salvo. Somos salvos los que hemos creído realmente en nuestro Señor Jesucristo y reconocemos que somos corruptos, que somos personas corrompidas. Cuando digo de corruptos me refiero a la corrupción espiritual completa que hay en nosotros y por consiguiente eso arrastra todo, por supuesto, ¿verdad? Cuando el hombre reconoce su posición delante de Dios, cuando el hombre reconoce que Jesucristo, que por su sangre fue derramada en la cruz y nos justifica delante de Dios, siendo nosotros pecadores, pues allí realmente Dios observa el corazón. Dios ve y no desprecia un corazón contrito y humillado, un corazón sincero, un corazón humilde delante de Dios. Dios no lo desprecia. Antes, todas las cosas están desnudas delante de Dios y todas las cosas son manifiestas delante de Él, aquel a que un día todos daremos cuenta, absolutamente todos. No importa quién seas tú, no importa si tienes, no importa si no tienes, no importa si eres clase media, clase baja, clase alta, todos daremos cuenta delante de Dios. Pero sí hay una garantía para nosotros los cristianos por la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, verso 1. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Ojo, para los que vivimos conforme al Espíritu. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, pues Dios enviando a su Hijo en semejanza de pecado de carne, pues crucificó, ¿verdad? O dominó el pecado en la carne, ¿verdad? Para manifestar su gloria en nosotros, ¿verdad? Su gracia en nosotros que vivimos por el Espíritu y no por la carne. Porque los que andan conforme a los deseos de la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, amado hermano, nuevo creyente, cristiano, hombre de Dios, varón de Dios, el hombre crece es leyendo la Biblia. Su formación como cristiano es en las cartas, mayormente en las de Pablo. Con esto no te estoy diciendo que no puedes leer el Antiguo Testamento. Sí lo puedes leer porque toda es la palabra de Dios. Pero para estudiar y para formarte es el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios escogió a un apóstol llamado Pablo, ¿verdad? Para que fuese el apóstol de los gentiles. Recuerde, amado hermano, amado amigo, que gentil es todo aquel que no es judío étnicamente. Gentil es todo aquel que era pagano. Pero en el momento en que los judíos despreciaron a su Mesías, entonces Dios nos dio una oportunidad y nos injertó en el olivo natural, siendo nosotros olivo silvestre y siendo Él la vid verdadera, siendo Él el árbol verdadero. Él nos dio vida, nos injertó en contra de la natura, pero eso lo puede hacer Él solamente porque Él es el que hace las reglas y Él hace las excepciones también. Entonces, Él nos injertó, no siendo nosotros olivos naturales, sino silvestres, pues estábamos lejos de la ciudadanía de Israel. Dice nosotros, ustedes que eran los gentiles, que eran llamados incircuncisos por la circuncisión hecha con manos en la carne, pues ahora habéis alcanzado la ciudadanía de Israel en sentido espiritual. Es a partir de ese momento que nosotros tenemos cabida como cristianos, como ciudadanos israelitas en sentido espiritual, para la gloria del Señor. Entonces, es aquí donde nos vamos a formar. En las cartas a Pablo le fue concedido esa gracia y ese ministerio. Efesios 3, verso 8 dice: a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue concedida esta gracia de anunciar las inescrutables riquezas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo entre los gentiles. Entonces, y muchas citas bíblicas más. Bueno, amado amigo, amado hermano, estas enseñanzas se dan en la casa de oración que comúnmente llamamos la iglesia Fuego de Dios La Esperanza, ¿verdad? Acá mismo, en El Tigre, municipio Simón Rodríguez, sector La Esperanza, Venezuela.
entre la calle 3 y la calle 4 y entre la carrera 10 y la carrera 11. Allí está nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro pastor Rafael Aponte, hombre valeroso, hombre esforzado. Allí estamos dando estas enseñanzas, todo sea para la gloria y honra de Dios. Oremos. Padre, te doy gracias.